Mi nombre es Sonia y te doy la bienvenida a Patronaje en Videos con Zoe Kuell. En este curso completo de patronaje, hoy veremos traslado de pinzas. El traslado de pinzas es el tema más importante en el patronaje porque podemos transformar el patrón en el diseño que queramos. Veremos dos métodos de traslado: el método de corte de patrón y el método de rotación. Empecemos. El traslado de pinzas debe hacerse en un patrón de cuerpo base o base de corpiño. Y las pinzas, según el sistema de patronaje que estemos utilizando, estarán ubicadas en una u otra parte del molde. Si no sabes cómo hacer el molde base, en la descripción de este video te dejo el link donde te enseño a realizarlo paso a paso. En mi molde base, la pinza de hombro llega hasta el centro de busto, mientras que la pinza de talle o cintura está direccionada al busto, pero separada de él. Y la primera regla para hacer un traslado de pinzas es que todas las pinzas del patrón no solo deberán estar direccionadas al centro de busto, sino que el punto de busto debe ser su punto de origen, por lo que deberé corregir la pinza de cintura. Haré que su punto de origen también sea el centro de busto. Ahora sí podemos empezar con el traslado de pinzas. Una pinza no es un elemento decorativo en una prenda, es un recurso que se utiliza para eliminar la tela sobrante en el proceso de confección y debe estar ubicada donde el diseño lo permita. Como vemos en la imagen, este diseño no permite pinza en el hombro, por lo que es desplazada al costado. Este será el traslado que haremos a continuación. A la pinza de cintura en esta ocasión no la moveré. Solo llevaré la pinza del hombro hacia el costado, a cualquier punto sobre la línea de costado, más cerca de la cintura o más cerca de la sisa, donde queramos. Mediré desde la sisa una ubicación de pinza. Desde ese punto dibujo una línea hasta el centro de busto y esa será una línea de corte. Elijo una de las patas de la pinza de hombro que será la segunda línea de corte. Ahora recortaré por ambas líneas hasta el punto de busto. Siempre habrá dos líneas de corte. Una será la ubicación de la nueva pinza y la otra, una de las dos patas de la pinza que quiero eliminar. Cierro la pinza que quiero quitar y al hacerlo se traslada de inmediato a la ubicación elegida. Debo pegar con cinta la pinza que cerré. Ahora tengo una pinza de cintura y una pinza de costado. Debemos agregar un trozo de papel para hacer una corrección en la nueva pinza. Las pinzas no deben llegar al centro de busto porque provocan defectos. Solo pueden hacerlo cuando el busto es muy pequeño.
De lo contrario, debe haber una distancia entre la pinza y el punto de busto, que varía de 1 a 3 centímetros. Marcaré una distancia de 2 centímetros. Trabajo en una escala de 1,5, por eso verás que mido la mitad. Ese punto debe estar justo en el medio, entre las dos patas de la pinza. Y desde esa marca dibujaré la pinza hacia los vértices que están en el costado. La nueva pinza se forma uniendo estos tres vértices y la zona interior se llama profundidad. El último paso, no menos importante, nos ayudará a que no nos falte tela cuando cosamos la pinza. Debemos decidir hacia dónde estará plegada la pinza una vez cosida. Puede ser en un sentido o en el otro. En este ejemplo, decido que plegaré esta pinza hacia abajo. Entonces doblo por esta pata de la nueva pinza. La cierro y luego corto por la línea de costado. El dibujo al borde del patrón sería muy distinto si lo hubiese plegado en el otro sentido. En la pinza de cintura realizaré los mismos pasos. La distancia entre las pinzas y el centro de busto pueden ser iguales o distintas. Aquí dejaré 3 centímetros. Las pinzas o dardos son para telas que no ceden, es decir, telas planas, ya que las telas con elasticidad no necesitan de pinzas. Aquí el dibujo es más pronunciado, es decir, que al coser la pinza necesitará más tela que al costado. Este ejemplo será para cuando queremos una sola pinza, ya sea para coserla o para utilizar la profundidad de la pinza para hacer pliegues o frunces, como muestra la imagen. La pinza de cintura será trasladada a la pinza de hombro. Como ya saben, es necesario hacer una línea de corte en una de las patas de la pinza que necesitamos mover. Y otra línea de corte en una de las patas a donde se mudará la pinza de cintura. Debemos cortar hasta el vértice de pecho.
Ahora cerraré la pinza que quiero anular. Esta abertura es la pinza de cintura que se suma a la pinza de hombro. Ahora ambas serán la nueva pinza de hombro. Como ya vimos, debo agregar papel para hacer la corrección. Pero para que sea más clara la explicación, vaciaré toda la pinza de hombro. Cuando tenemos una pata de pinza que corre al hilo de la tela y es paralela al centro delantero, como en este caso, la distancia entre el vértice de pecho y la pinza se mide sobre esa pata. Ahora uniré ese punto con el vértice de la otra pata para dibujar la nueva pinza. Doblar la nueva pinza es el paso siguiente. El proceso de traslado se puede hacer en cualquier patrón que tenga pinzas, en una falda, un pantalón, es decir, en cualquier molde base con pinzas. Solo se necesita el punto de origen y desde allí dibujar la nueva pinza hacia donde se hará el traslado. Esta es la profundidad de pinza de hombro para frunces o costura. El traslado que haré seguidamente nos permitirá aprender a realizar el corte que va de hombro a cintura. En la imagen vemos que la pinza de hombro está en línea recta y más cerca del escote, mientras que en esta otra imagen el corte está justo a la mitad del hombro y desde allí hasta el busto en línea semicurva. La pinza de hombro de mi molde base está más cerca del escote. La moveré hacia la mitad de hombro. Para ello llevaré, pero solo por un momento, la pinza de hombro hacia la cintura y así podré hacer la modificación. Este punto, que llamamos altura de busto, centro de busto o eje de pecho, en patronaje se denomina punto A. Entonces, así lo llamaremos. Cierro la pinza de hombro hasta el punto A. Buscaré la mitad de hombro para dibujar la nueva pinza. Lo haré con línea curva. Como ven, las pinzas pueden ser rectas o curvas. No cerraré la pinza de cintura, solo uniré el corte que hice para tener nuevamente la pinza de hombro. Te invito a suscribirte a este canal, es un curso completo de patronaje. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando publique una nueva clase. La nueva pinza de hombro estará a 3 centímetros de A. Ese punto debe estar entre las dos patas de la pinza. A la pinza de cintura también la dejaré a 3 centímetros de A.
Debería plegar la pinza, pero como es curva, dibujaré un excedente para tela. Puedes colocar una cinta aquí para cortar más fácilmente. Como vimos anteriormente en la imagen, el corte de hombro a cintura no se interrumpe. Entonces deberé unir estos dos puntos con el punto A. Recortaré por la pata curva de la nueva pinza y luego por la línea que une los tres puntos. Y por la pata de la nueva pinza de cintura. Y así termino retirando las profundidades de ambas pinzas. Ambas piezas se unirán en costura vertical. Aquí vemos cómo una pinza puede llegar hasta el punto A sin producir defectos. Para ello necesitará de una excelente costura. También vemos cómo la pinza es una parte armoniosa del diseño. Veamos cómo se hace su trazo. Desde A dibujo la nueva pinza y haré dos líneas de cortes más. Pata de pinza de hombro. Pata de pinza de cintura. Línea de corte de la nueva pinza. Cierro la pinza de cintura. Cierro la pinza de hombro y ambas se trasladaron a la nueva pinza. Los siguientes pasos ya los conoces. Las pinzas tienen un punto de partida, pero no necesariamente tienen que llegar al borde del patrón. Pueden ser interrumpidas por un corte. Aquí vemos otro ejemplo. El corte es curvo y la pinza se resuelve con frunces. Voy a anular la pinza de cintura y la pinza de hombro. Dibujo una línea de corte en el patrón. Esta puede ser recta o curva. Y trazo la pinza desde el punto A hacia la línea de corte. Este método de traslado es el más utilizado, aunque el método de rotación, que enseguida veremos, es el más simple. Los dos dan el mismo resultado. Si el video te gustó, no olvides dejarme tu like y tu comentario. Como ya dije, este método de rotación es más simple, pero con el mismo resultado que el anterior. Necesitas de una superficie, por ejemplo, esta es de corcho, que te permita clavar un alfiler
que servirá como eje para la rotación. El papel para dibujar el molde y una plantilla de tu molde base. Clavamos el alfiler en el punto A y será el pivote donde girará nuestro molde base. Debo decidir la ubicación de la nueva pinza. Esa marca debe estar en el papel del molde y en la plantilla del molde base. Y desde ese punto empiezo a dibujar el contorno del molde base. Llego a la pinza de cintura y dibujo una marca en la primera pata. Si quiero anular esta pinza, hago girar el molde hasta que la segunda pata toque esa marca. Desde ese punto sigo dibujando la silueta de mi patrón. Hasta que me encuentro con la primera pata de la pinza de hombro y dibujo otra marca. Como también la quiero anular, giraré el patrón hasta que la segunda pata toque esa marca. Seguiré por el contorno hasta la marca de mi nueva pinza. Donde estuvo el alfiler, deja un hueco que me señala el punto A. Y se sigue con los mismos pasos que ya sabemos. Lo que se evita con este método es cortar y agregar un papel extra. Otro ejemplo. Llevaré la pinza de hombro a la cintura. Comienzo en una pata de la pinza de cintura. La pata de hombro se anula. Y dibujo hasta la otra pata de la pinza de cintura. En cintura tendré la profundidad de ambas pinzas. Con este ejemplo terminamos esta clase. Quiero pinza de costado. Quitaré la pinza de hombro. A la pinza de cintura la dejaré. Entonces dibujaré las dos patas de esta pinza. Sigo con mi dibujo hasta la marca que tiene el molde base en el costado.
Créeme que el traslado de pinzas es lo más importante en el mundo del patronaje. Debe ser un tema bien estudiado. Hasta un próximo video para seguir aprendiendo. Gracias.